Así fue la entrevista que el ex canciller Javier González Solechea brindó a ILAC, donde habló sobre la situación política y social en Venezuela. Escuchemos. De acuerdo a su opinión, ¿quiénes estarían detrás de esas fuerzas oscuras que están sosteniendo el poder ilegal de Maduro? Ni detrás ni delante. Hay dos componentes, el nacional y el extranjero. El nacional, obviamente, Muy buenos días, doctor Javier González Olechea. Un gusto tenerlos desde la plataforma de ILAD. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor, ¿cuál es su panorama? Sabemos que hay dos escenarios, el del respeto del voto popular y el de la imposición de la dictadura y tiranía de Maduro. ¿Cuál es su lectura o su escenario respecto a esas dos posibilidades que se van a dilucidar el día 10 de enero, que es un día clave, el día D para la democracia en Venezuela y sus implicancias en toda América Latina? Hasta ahora lo que se va imponiendo es la dictadura que no reconoce la victoria del presidente electo, señor Edmundo González Urrutia. Y esta imposición no solamente significa un oprobio más y una demostración de que el socialismo se impone por las fuerzas porque nadie lo desea ni lo vota, sino en segundo lugar la más cruda evidencia de que solamente por la fuerza bruta pretenden desconocer la elección y lo que ha sido una expresión mayoritaria en las urnas del pueblo libre venezolano. De acuerdo a su opinión, ¿quiénes estarían detrás de esas fuerzas oscuras que están sosteniendo el poder ilegal de Maduro? Ni detrás ni delante. Hay dos componentes, el nacional y el extranjero. El nacional, obviamente, el triunvirato narcodictador que está compuesto por Maduro, Cabello y Padrino, el segundo presidente del Poder Legislativo y ahora vicepresidente y el tercero jefe de las Fuerzas Armadas, sino una cantidad no menor de 200 jerarcas también, obviamente vinculados a violaciones de derechos humanos y a lo oprobio de ejercer la más brutal de las fuerzas. Eso es lo que internamente podemos decir como la cabeza del iceberg. Pero externamente quienes están detrás de una manera muy directa es Irán, con financiamiento, con el interés de poner una suerte de punta de avanzada en América Latina, y sabemos que Irán practica el terrorismo de Estado y además enriquece uranio ilícitamente para fines nucleares y pretende por distintas fuentes fronteras porosas en la región, hacerse en la práctica de algunos proyectos, como por ejemplo el que hemos podido abortar hasta ahora desde el Perú, los libertarios, el UNASUR o RUNASUR, que es la decisión pretendida por parte de estas gentes de una zona aymara del Perú para atentar contra la integridad territorial peruana. También se señala, según fuentes de inteligencia, que Rusia tendría cierta injerencia también en el tema de sostener a Maduro en el gobierno, así como ciertos ribetes de parte del gobierno chino. ¿Cuál es su opinión al respecto? Son pocos los países que han reconocido la fraudulenta victoria autoproclamada del señor Maduro, pero la gran mayoría de los países occidentales o han llamado a respetar el veredicto de las urnas en julio pasado en Venezuela, o han deplorado las distintas manifestaciones de fraude, o han rechazado directamente el fraude completo, como nació fraudulento el proceso electoral venezolano, que fue en mi caso la intervención en la OEA, y directamente a algunos países, y van creciendo los números, de aquellos que reconocemos, lo hizo el Perú a través de mi presentación en Washington, a el presidente electo Edmundo González. Digamos que hay una variedad, y si hablamos variedad de expresiones, que además aumentan, y si hablamos de reconocimiento, hay que recordar que el Perú entonces
aun cuando después ha mostrado el gobierno distintas versiones, por así decirlo, el Perú fue el primer país que abanderó la libertad americana vacunándose, porque hay que entender por qué también lo hicimos, defendiendo la libertad venezolana para vacunarnos en el Perú de todos los intentos socialistas que nunca comienzan bien y terminan siempre muy mal. Así es, y hablando de este cáncer comunista que de alguna manera representa un peligro para toda la democracia en América Latina y más concretamente en el Perú, ¿cuál cree usted que serían las implicancias para la democracia en Perú, básicamente considerando que estamos ya en un año preelectoral a puertas pues de lo que serán las elecciones para el 2026? A los enemigos no hay que darlos por muertos. A los enemigos, que son distintos a los adversarios, porque los adversarios son los que practican la democracia, creen en ella y obviamente participan en elecciones libres. Los enemigos son los que quieren y se aprovechan de la democracia para arrancarnos la libertad de los sueños y acabar con el régimen, digamos, con el sistema de representación democrático que, gracias a Dios, perdura en el Perú. A los enemigos comunistas hay que combatirlos con la ley, con la democracia en la mano, pero de una manera absolutamente despiadada. Esto quiere decir no acabar obviamente con la vida de ellos, pero si es necesario modificar las normas para que terminen el resto de sus días no se puede a 8.000 metros de altura, pero sí a 6.000, 5.000 metros de altura totalmente aislados, hay que hacerlo. Obviamente, al final de sus días habrá que aplicar las normas benevolentes en caso de estar a puertas de morir, porque yo soy de la tesis de que nadie debe morir en la cárcel, salvo los terroristas puros y duros como Abimael Guzmán, que nunca salió y que murió como debió morir. Así también como su cúpula terrorista, ¿verdad? Doctor, así es. Yendo un poco más ya al tema en concreto. Aquella hay que recordar, aquella que bailaba brindando sobre el Diego después de haber volado por los aires los edificios de Tarata en Miraflores y causado decenas de muertos y cientos de heridos. Así es, así es. Doctor, ya para el tema de Perú, usted es un líder reconocido, precandidato del Partido Popular Cristiano y hemos visto que el partido ha emitido un comunicado oficial. Exprésenos su comentario respecto a este pronunciamiento. El pronunciamiento fue hecho en el momento determinado, dadas las circunstancias que, vamos a decirlo así, se acercaban y nos acercamos a el día del 10 de enero, va a decir concretamente, en donde finiquita el mandato de Maduro y debería comenzar un renovado mandato democrático. El comunicado está suficientemente claro, califica lo que es el régimen venezolano y obviamente lo hace mi partido, en función de la trayectoria democrática de defensa de las libertades y de la dignidad humana. De forma que, y por lo que he observado hasta hoy, son pocas las agrupaciones políticas que se han pronunciado a través de un comunicado formal. Y eso resalta una vez más que el renacimiento del PPC es una alternativa muy seria, comprometida con la historia del Perú y sobre todo con el futuro, proponiendo un cambio radical. ¿Cuál es el mensaje para todos los peruanos, teniendo en cuenta que muchas líneas comunistas o radicales están pretendiendo acceder al sillón presidencial? ¿Cuál sería el mensaje para todos los peruanos? 3 mensajes concretamente. El primero de ellos es que los ciudadanos debemos todos aprender a votar e informarnos, de manera que el día de mañana tengamos poco que reclamarles a las autoridades. Yo siempre sostengo que muchas veces
los gobernantes no son los que nos merecemos, sino a los que nos parecemos. Entonces, si hay una gran mayoría de peruanos que le reclaman a sus representantes conductas éticas, trabajo, integridad y entrega en la función pública, porque es un honor servir al país, bueno, aprendamos de la historia, aprendamos de los últimos 5 años y informémonos de quienes postulan, qué chicharrones o qué, digamos, cuentas con la justicia pendientes tienen y publicarlo, decirlo con toda claridad para no votarlos, sean de su propio partido o preferencia o de otros. En segundo lugar, yo considero, y así lo he propuesto en el PPC, que debemos procurar la mayor cantidad posible de alianzas afines. Esto quiere decir de partidos demócratas que podamos suscribir un pacto por la gobernabilidad y el progreso del país y ser el partido abanderado del desprendimiento, aun cuando yo sea precandidato y aspirante con toda la plena voluntad y además antecedentes de formación y de práctica democrática que nadie podrá cuestionar, ser desprendidos y decir necesitamos ser más para ir juntos. Y en tercer lugar, y no es menos importante, es sumar esfuerzos con incluso aquellos que no participen en una eventual alianza para vigilar hasta la última mesa electoral de manera de evitar las trampas. Pero obviamente esperando que el Congreso, estando en enero y que comienza su legislatura el 15 de marzo, pueda introducir algunas reformas y algunos mecanismos adicionales de protección del voto. Y hemos alcanzado, en mi caso, a varios congresistas de varias bancadas, algunas iniciativas muy puntuales para evitar que en las urnas nos roben la voluntad popular. Y para finalizar, doctor, ¿usted cree en cómo está actualmente el sistema electoral? ¿Usted cree en que esté garantizada la transparencia de las elecciones para el 2026? Plenamente aún no. Y además, yo quiero decirlo con toda claridad, los peruanos demócratas no tenemos un buen recuerdo del titular de la OMPE y sigue en el puesto. Yo claramente, en un acto público en la Cancillería, cuando era canciller de la República, le dije, digo públicamente, cuando a la hora de estrecharle el saludo, tirarle la mano, con toda cordialidad le dije y respeto, señor Corbeto, creo que se apellida. Sí, claro. El Perú espera unas elecciones no cuestionadas, palabras más o palabras menos, en el 2026. Y así como hubo una serie de preocupaciones y cuestionamientos a la elección anterior, si usted continúa en la cabeza de la OMPE, espero que no tengamos nada que cuestionarle. Se lo dije claramente, porque las cosas con mucho respeto se pueden decir y es bueno hacerlo mirando a los ojos cara a cara. Por supuesto. Y para finalizar, esta última pregunta que me viene a colación de todo y hablando un poco más de la soberanía nacional del Perú, vimos que hubo bastante injerencia de ciertas embajadas con respecto a que no se apruebe esta ley para el fortalecimiento del APSI. Su posición fue bien firme, bien clara. ¿Cuál es su lectura del escenario que tenemos frente a las embajadas que están operando en Perú el día de hoy? Y respecto a esta iniciativa que Dios mediante esperemos que pronto se apruebe respecto a que se fortalezcan todos los alcances y la fiscalización del APSI, que es muy importante para saber cuál es el origen y el fondo de los recursos que vienen desde el extranjero
extranjero y si esto afecta o no a la democracia y a la estabilidad jurídica en el país. Todo país tiene el derecho, y yo diría que frente a sus ciudadanos la obligación, de controlar cuando reciben fondos del exterior para saber si el origen es lícito, si cuando entran al país cumplen con las normas, cuál es el destino de esos fondos. Repito, todo país que se precia de ser soberano y de ser transparente y de tener los debidos controles. Y por eso yo pensé, sigo pensando y pensaré, y cuando me toque, si Dios me lo permite y las urnas me favorecen ser presidente de la República, el control más transparente de esos ingresos que en su enorme mayoría no se inscriben en la APSI, en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. En mi caso, repito, de mediar la voluntad de los pepecistas en primer lugar y de la ciudadanía y a recibir el mandato expreso para un cambio radical, siendo presidente de la República voy a fortalecer en grado sumo las capacidades y adicionarle otras de la APSI y establecer la obligatoriedad de el registro de todas esas cantidades de ONGs y también tienen otras denominaciones, fundaciones y demás que reciben fondos de afuera. Muchas de ellas son buenas, pero muchas de ellas, lo sabemos, petardean la democracia. Y en caso de incumplimiento de la ley, que les caiga todo el peso a la ley, comenzando por la cárcel, la expropiación de los bienes y demás. Muchas gracias, doctor, por su participación en esta plataforma y desde ya lo invitamos para otros conversatorios que fortalezcan justamente la democracia en nuestro Perú, que es lo que todos queremos. Gracias a ustedes, partiendo del fin supremo de la sociedad, que es garantizar la dignidad de las personas libres. O sea, la libertad es irrenunciable. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.